Damos inicio a un nuevo recorrido juntos. A partir de este momento, una nueva edición de Charlas de Mesa, tu espacio para crecer juntos en Cristo. Conducen Flora Berlucci y Romina Paz. Así arrancamos. Daniel Calvetti, mi querido amigo Restrepo, ¿cómo dice? Más de lo que necesito, más de lo que... Bendiciones, amada audiencia, queridos oyentes de Radio Keilah. Estamos aquí una vez más junto a ustedes en este programa que se llama Charlas de Mesa. Y sé que siendo su hijo lo tengo todo y mucho más en ti, Señor. Te doy gracias porque alumbras mi vida, porque soy hombre nuevo, por mostrarme el camino, Señor. Quédate con nosotros que vamos a estar compartiendo una hora con este programa, que hoy traemos un tema muy especial. Hola Flora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo está gente linda de Radio Keilah? Estamos aquí con Romina para traer un tema muy interesante. Siempre que preparamos los temas para la radio, pedimos la guía de Dios, porque queremos realmente traer lo que el Espíritu de Dios nos muestra en el corazón, ¿no? Y en esta oportunidad el tema es que hay mucha gente con espíritu de orfandad. Vamos a hablar de lo que es la orfandad. ¿Qué te parece, Romina? Me parece un tema muy interesante. Estuvimos hablando un poquito antes de comenzar y la verdad que es algo que se vive también a diario, ¿no? Que lo vemos, es común. A diario, lamentablemente, ¿no? Porque huérfano no es solamente aquel que ha perdido sus padres, sino aquel que tiene ausencia de padres también se siente huérfano. Eso es. A eso vamos a hablar, vamos a desarrollar este tema en el día de hoy. Así es, y si te querés comunicar con nosotros puedes hacerlo al 11 59 00 46 36 y recordá que también nos podés encontrar en www.radiokeilah.com y también en YouTube. Ahí en la página web vas a encontrar todos los enlaces para ir directamente y comunicarte o al WhatsApp o al YouTube. Sí, estuvimos charlando con Romina sobre este tema porque la verdad que cuando lo iba preparando me conmovió muchísimo y entendí muchas cosas que suceden y que nos vemos a diario, pero que también nos han sucedido a nosotros. Y empezó este tema a ser bastante importante después de la pandemia, que hubo mucha gente que quedó huérfana porque murieron muchísimas personas. Hay un dato tengo que en México, por ejemplo, en 3 meses de pandemia murieron 118,000 personas. Es decir, que 118,000 casas han quedado con, no digo que todos, porque no sé si todos eran padres, pero han quedado gente huérfana, sin sus padres, ¿no? Entonces, y también en esta pandemia, no solo los que han fallecido, sino que los que han pasado la pandemia han quedado afectados emocionalmente y han quedado como discapacitados, para poder atender a sus hijos. Entonces, un hijo que tiene pérdida de padre es un huérfano, pero un hijo donde un padre no lo puede atender por diferentes situaciones o por ausencia, también se siente huérfano, ¿no? Y estos niños de la pandemia que han quedado así, con esta situación, de aquí a 10 años más o menos van a manifestar ese espíritu de orfandad, ese vacío que tiene el ser humano, que
esa necesidad de cercanía, ¿no? De un padre. Y bueno, vamos a hablar un poquito referente a lo que dice la palabra de Dios, referente a esto, ¿no? En el Antiguo Testamento dice que la gente conocía a Dios, pero no lo conocían como Padre, sino era Dios, un Dios maravilloso, un Dios de milagros, de cosas tremendas, pero un Dios un poco lejano. Eso es lo que sentía el pueblo de Israel, ¿no? Porque fíjate vos, Romina, que cuando se identificaban decía, yo soy hijo, por ejemplo, Jacob decía, soy hijo de Isaac y soy hijo de Abraham. No decían, soy padre de, sino soy hijo de. Así como que la palabra padre en el Antiguo Testamento muy poco se nombra, ¿no? Y entonces dice que Jesús, cuando vino a la tierra, vino a restaurar. Esto fue dado por la separación que hubo, ¿verdad? Claro, esto que pasó en el pueblo de Israel, esta sensación de orfandad, viene desde que Adán, al desobedecer, fue echado de la presencia de Dios y perdió la relación de Dios como padre. Por eso tuvo la relación de Dios como algo lejano, porque se cortó la relación de papá por desobedecer, ¿no? Por no hacer lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Entonces quedó instalado en el corazón de Adán ese vacío, y ellos no llamaban no nombraban al padre, sino que se sentían hijos. Y por eso dice que Jesús, cuando vino a la tierra, vino a restaurar todas estas cosas que se habían perdido, ¿no? Y sobre todo restaurar la paternidad, porque sabía que en el pueblo de Dios había este espíritu, este vacío, este espíritu de orfandad, ¿no? En Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Es decir, que Dios, a través de Jesús, vino a mostrarnos al Padre. Jesús vino a traer un mensaje de paternidad que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no lo conocía, ¿no? Por eso cuando Jesús hablaba, siempre hablaba de su Padre. Nunca lo nombraba a Dios, sino Dios mi Padre. Después cuando le preguntaron a Jesús que le enseñara a orar, él dijo, oraréis así, Padre nuestro. Sí, les iba mostrando a Dios como Padre, ¿no? Y cuando Jesús tenía 12 años, que habían ido con José y María a Jerusalén, a una fiesta, a festejar, Jesús se perdió, y cuando María y José lo encuentran, desesperado, porque dice que después de 3 días lo encontraron, Jesús le dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces vemos cómo Jesús, cuando él se retiraba por las madrugadas a orar, él decía que iba a hablar con su Padre. Es decir, para el pueblo de Israel eso era algo raro, era algo que no conocían, y por eso Jesús vino a restaurar eso. Y me llamó mucho la atención que en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y el último versículo del Antiguo Testamento, ¿qué significa el Antiguo Testamento? Es todo lo que Dios muestra y enseña antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento es a partir del nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces el último versículo de Malaquías 4:6, miren lo que dice, qué interesante. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué te parece, Romina? Sí, algo bueno, algo interesante, porque solamente Él lo puede hacer. Solamente Dios puede, porque la gente no creía en la paternidad, y este espíritu de orfandad está también hoy mismo instalado en toda la tierra.
ese espíritu de orfandad es como que genera un sentimiento de no pertenecer, ¿no? De no pertenencia, de sentirse solo, rechazado, vacío, sin identidad. Sí. Porque Satanás, ¿no? Está muy interesado porque sabe todo lo que puede hacer con una persona que siente ese vacío en su alma, en su ser, que se siente huérfano. Es tremendo, ¿no? Porque vos sabés, Romina, porque lo hemos leído, y aparte en la palabra de Dios lo dice, que somos tripartitos, es decir, somos una sola cosa, pero tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y yo buscando, me interesó mucho lo que encontré, porque dice que el cuerpo, la paternidad del cuerpo es biológica, es decir, el cuerpo tiene a sus progenitores, aquellos que en esta tierra nos han dado vida. El espíritu, que es una parte nuestra, tiene a Dios porque dice que Dios es Padre de todo espíritu. Y el alma nuestra, también necesita tener un padre, porque ahí están todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra mente y nuestra voluntad. Y en Efesios 4:11, no sé si vos lo tenés, Romina, no lo tenés. Bueno, dice que Dios nombró a ministros dentro de la iglesia con diferentes funciones para perfeccionar a la iglesia. ¿Y qué significa la palabra perfeccionar? En el original, porque saben ustedes que la palabra de Dios fue escrita en hebreo, también hay palabras que están traducidas en griego, y en el original de la palabra perfeccionar significa restaurar, equipar y sanar. Entonces, Dios puso gente dentro de las iglesias para restaurar, equipar y sanar nuestra alma. Y esa es la tarea que tienen los pastores. El pastor es el padre de nuestra alma. Nuestra alma necesita ese padre. Y estábamos hablando con Romina que si un pastor en su tarea pastoral, en ese llamado de Dios, porque tiene que tener un llamado de Dios para poder ser pastor, porque tiene que ser padre, tiene que tener un corazón de padre. Y ahí dice la palabra de Dios que hay muchos pastores que son asalariados. No sé si lo estuvimos hablando en otro tema, donde hablábamos de los engaños, ¿no, Romina? ¿Te acordás? Sí, hablábamos de los engaños, de los falsos apóstoles, falsos pastores, que como vos decís, si ese pastor tiene que ser padre espiritual de las personas, primeramente tiene que ser un buen padre de familia, ¿no? Exactamente, porque es uno de los requisitos para ser pastor, tener su casa en orden, lo dice la palabra de Dios, porque dice, si yo no puedo tener mi casa en orden, ¿cómo voy a pretender poder gobernar una congregación? Si no puedo gobernar mi casa, no voy a poder gobernar una congregación. Si yo no soy padre en mi casa, tampoco voy a poder ser padre en una congregación, ¿no? Entonces, para ser pastor se necesita tener un llamado realmente de Dios, porque se necesita ese corazón de padre. Yo justamente estaba hablando con Romina, con mi esposo fuimos muchos años pastores, y a mí me asombraba cómo mucha gente lo adoptaba como padre. Me decía, yo, Flora, a tu esposo lo adopté como mi papá, y yo re contenta, re feliz, porque yo decía, qué hermoso que él pueda cubrir, sanar, restaurar, dice la palabra, por eso dice perfeccionar, ¿no? Equipar a esa gente ese vacío, ¿no? Que tenían esas personas, y que él
como pastor pudiera ser un padre para esas personas, ¿no? Y ahí está la demostración de que él era una vasija, un canal por el cual el Señor utilizaba para llevar ese amor y ese amor de padre, esa paternidad que viene de parte de Dios. Sí, porque los falsos pastores la pueden imitar, pero los que quieren adoptar a esa persona como padre se dan cuenta que eso es falso, porque el amor no se puede imitar. Por eso dijimos la otra vez en el otro tema que hablamos sobre el engaño de los últimos tiempos, el amor es algo que no se puede imitar. Yo puedo pretender amar, pero la otra persona recibe que no lo estoy amando de verdad, que es falso. Se percibe. Lo puedo engañar con palabras, pero la expresión del amor, la atención, el cariño real de cuando uno ama de verdad, no se puede imitar, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tenemos de gente que ame a Dios realmente y que pueda cubrir esa necesidad que tiene la gente de tener padres, ¿no? Padres en su alma. Y el padre es la guía, es aquel que instruye, como decías vos, el que muestra el camino. Exacto. El que lleva de la mano. Sí. Y es hermoso. Viste que en Romanos 8:15 dice que nosotros recibimos el espíritu de adopción. Qué hermoso. Sí, solamente Dios puede restaurar eso. Por el cual clamamos Abba Padre, dice Romanos 8:15. Hermoso. Abba sabe qué significa papito. Por eso para el pueblo de Israel, cuando Jesús le decía a su padre Abba, ellos quedaban asombrados porque no estaban acostumbrados a tener esa relación con sus padres, ¿no? Y orfandad, ¿saben lo que significa? Es la ausencia del carácter de un padre. Qué tremendo, ¿no? Miren lo que sentía el pueblo de Israel, y está en Lamentaciones 5:3. Huérfanos somos, sin padre. Nuestras madres son como viudas. Es decir, no eran viudas, pero acá este versículo nos demuestra la ausencia de un padre. Por más que el padre estuviera vivo, era un padre ausente. Y eso, Romina, hoy lo vemos mucho a nuestro alrededor. ¿Cuánto ves vos de padres ausentes? Lo vemos a diario, Flora. A diario. Sí, lo vemos a diario. Yo trabajo en un colegio y es tremendo ver la ausencia de los padres. Es decir, padres hoy día que están inmersos en sus trabajos, y no digo que esté mal trabajar, porque todos tenemos que trabajar, todos tenemos que vivir de eso, pero ya hay como algo exagerado. ¿Por qué? Porque se trabaja para tener bienes. El consumismo de este siglo, ¿no? De este tiempo, que hay que cambiar las cosas de continuo, tenés que tener todo lo último que sale, y vivimos en una época de consumismo extremo que demanda que papá, mamá no estén en casa, poco y nada, que nuestros hijos estén mucho tiempo solos o con muchas ocupaciones. Vos fíjate, hoy día, Romina, un niño que lo llevan, no digo que esté mal, que lo llevan a natación, a fútbol, a cualquier otro deporte, a inglés, a qué sé yo, qué cantidad de cosas más allá del colegio. Es decir, que el chico pasa más de 12 horas fuera de su casa, y cuando vuelve a su casa, sus padres están cansados, él está cansado, no hay cercanía, no hay comunicación, le dan bienes materiales, es decir, quieren llenar ese vacío con cosas. No sé si lo has visto vos, Romina. Sí, se pierde el tiempo en familia, Todo. el tiempo de calidad en familia, que pasa el tiempo tan rápido
que después rapidísimo. ellos crecen, los chicos crecen, forman su familia, se van, los padres quedan solitos y ahí sí están pidiendo la atención de los hijos que ya no están. Pero la atención que ellos no le dieron a sus hijos. Exacto. Porque siempre digo lo siguiente. Yo en el colegio hay jardín y primaria. Cuando me toca dar alguna charla en jardín, le digo, aprovechen este tiempo, porque estos niños tienen de 3 a 5 años, ¿no? Estos niños piden cosas de niños de 3 a 5, y ustedes no se la dan ahora, no le pueden dar cuando tiene 7, 8 años lo que el niño pidió cuando tenía 3. Un ejemplo te doy, qué sé yo, que a la noche antes de acostarse le lean un cuento, o estén un ratito con ellos antes de dormir. Los padres están tan cansados y le prestan más atención a un celular que la demanda de un niño. Cuando un niño lo llama, los padres le dicen, deja, no me moleste, estoy ocupado. Eso va formando un vacío en el niño y le va dando lugar a sentirse, teniendo padre, un huérfano en su casa, porque no es atendido, porque en cierto grado el niño siente que es una molestia, porque cuando un niño le dice a su mamá que necesita algo, la mamá está con el celular, no me moleste, ponele que está con el celular trabajando, pero el niño que siente que él está en segundo plano, que para la mamá lo más importante es ese celular, ese trabajo, y él es secundario, no le importa, y va formando ese vacío y va formando en ese niño un sentimiento de que es una molestia, y por eso este vacío de los niños genera muchas cosas. Por ejemplo, Romina, este vaso, ¿vos cómo lo ves? Yo lo veo vacío, pero me enteré hace un rato que no estaba vacío. Claro, bueno, yo ahora estoy mostrando un vaso para los que me están escuchando por radio, pero por las ondas radiales, pero también estamos en YouTube. Así que si ustedes después quieren ver, van a tener que buscar Radio Keila en YouTube y van a ver el ejemplo que estoy dando. Yo levanto un vaso que aparentemente está vacío, pero en realidad no está vacío, está lleno de aire y está rodeado de aire. Entonces no está vacío. Y eso pasa con estos niños que no son atendidos. El niño es este vaso que siente ese vacío de no ser atendido, de que es una molestia, de que cuando él dice algo nadie lo escucha, que en vez de escucharlo le dan un aparatito, un celular, o le ponen le dan programas para que vean internet, donde los padres ni siquiera controlan. Entonces este niño es este vaso que decimos que está vacío, pero en realidad, ¿saben de lo que está lleno? Ese vacío se llena con odio, rechazo, abandono, soledad. No sé si vos tenés anotado ahí más cosas. Ira, enojo, violencia. Sí. Cuando después rebeldía, estos niños, rebeldía, cuando también. Estos niños, que yo lo veo en el colegio, ves un niño rebelde que vos le hablás y te da patadas y te contesta mal y vos decís, qué mal educado, porque hasta te dice barbaridades. Yo veo a un niño con un corazón, como dije, este vaso, que vos lo ves y está vacío, lleno de todas estas cosas que la llenan ese vacío de orfandad, de no ser atendido. Entonces el niño, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se defiende? Y también con depresión, porque hay muchos niños con depresión. Y esto es muy peligroso porque Muy perduran peligroso, el tiempo. Muy peligroso. Y cuando son grandes siguen trayendo todo eso a la vida. Sí. Y dándolo a otros también. Claro. Estos niños que tienen estos procesos y que ahora son, ¿cómo se llaman? Perdón, son adolescentes, son jóvenes, son violentos. Cuando nosotros vemos una persona violenta, una persona
amargada, una persona o se expresa de dos maneras, metida para adentro, que no habla, que no expresa, que siempre le ves una cara de tristeza, esa persona tiene un espíritu de orfandad. Y esta orfandad la usa el enemigo para soplarle que es un inútil, que es un inservible. También hay niños que se sienten huérfanos, no solo por no tener padres, sino por tener padres que continuamente le están diciendo cosas como no me molestes, salí de acá, vos no te pareces a nadie, no sos parecido a nadie en nuestra familia. ¿Qué siente ese niño? Rechazo, tristeza, amargura. Y llega un momento que cuando es adulto, hay tanto a su alrededor que le sopla lo mismo, que piensan que la muerte es una liberación porque sigue siendo un estorbo, una molestia, un don nadie que a nadie le importa. Mira, ayer nos enteramos que un adolescente, un joven, no sé si de 17, 18 años, se suicidó en un informe que hubo en el colegio secundario. Y es una tristeza, me dio tanta tristeza, porque digo, que una persona de 17, 18 años se quiera suicidar es porque tiene un vacío existencial impresionante. Y a veces los papás están más ocupados en las cosas materiales que van y vienen, que en los 20 o pocos años que esos niños se van a quedar en su casa. Un niño no necesita cosas materiales, puede vivir totalmente sin cosas materiales, pero no puede vivir sin expresión de amor y sin atención. Con eso se muere por dentro en vida. Es tremendo, Romina. Es tremendo y es tan triste, ¿no? Sí, que ocurra. Es triste, pero bueno, tenemos a Jesús. Sí. Sí. Mira, en Efesios 1:5 dice: en amor nos predestinó para ser adoptados hijos Amén. Suyos. Gracias, Señor. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios no solo nos perdona, sino que también nos adoptó como hijos. Exacto. Con amor eterno. Claro, el único que puede llenar ese vacío que no lo dan los padres es el Espíritu Santo de Dios, que nos adopta como hijos. Ahí sí, el Dios, cuando nosotros lo recibimos como nuestro Salvador, que nos perdonó toda nuestra vida, todos nuestros pecados, y lo traemos a vivir a nuestra vida, es el único que puede llenar ese vacío de orfandad, porque dice que Dios lo llena todo. ¿No es cierto, Romina? Sí. Bueno, a mí un poco me pasó, yo sentí esta orfandad, ya lo he contado en otras ocasiones, por haber sido rechazada de chiquita, por no haber sido atendida como tenía que haber sido atendida, y tenía este vacío existencial. Y también yo conocí a Dios a los 16 años, pero ya a los 8 tuve intento de suicidio. Por eso digo, fíjate vos el vacío. Y tenía a mis padres vivos, pero no me atendía. Entonces, aún estando en mi casa, yo me sentía sola, abandonada, que no le importaba a nadie. Y tuve intentos de suicidio varias veces. Entonces digo, el único que llenó mi vida, que llenó ese vacío y que me restauró, me sanó, fue cuando yo recibí a Dios como mi Padre. Y cuando yo entré a una iglesia y recibí a ese pastor amoroso, que fue el Padre de mi alma, que me cubrió, me sanó. Y eso es tremendo, ¿no? Qué importante para nosotros como comunicadores de poder hablar sobre esta paternidad que existe en realidad, para aquellos que se sienten en esa soledad. Sí. Es importante para también aquellos que sabemos que muchos creyentes, hermanos en Cristo, nos están escuchando, y es importante que hablemos de esta paternidad, de este Dios que cubre,
que nos cubre, que nos adopta. Dice Salmos 68, 5, 6, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios toma el lugar del padre ausente y coloca a sus hijos en una familia espiritual. Claro, maravilloso, maravilloso. Yo me sentí así. Por eso dije, yo me convertí cuando llegué a una congregación y terminó la reunión y todos me vinieron a abrazar. Ah, fue el abrazo de Dios, fue ese abrazo me llenaron el vacío, fue tremendo, Romina, y nunca, a mí me marcó. Yo me convertí a los 16, tengo 74, hace más de 58 años que estoy en el Señor, y a partir de ese día me sentí hija, me volví a sentir en casa, volví a sentir que volvía a la casa de mi padre. A ver, yo tenía padre y madre físicos, pero bueno, después mi mamá, que ella se entregó su vida a Cristo, cambió, entonces bueno, fue distinto, pero quiero decir que fue una experiencia tremenda la mía. Ahí sí que Dios sanó esa orfandad, ¿no? Y cuántas familias sobre esta tierra necesitan esto, ¿no? Todos los que nos están escuchando, sepan que hay un salmo, creo que es el Salmo 37, no me acuerdo ahora el versículo, pero dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Dios me recogerá y será mi padre, ¿no? Así es hermoso. También Isaías 43:1 dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Maravilloso, maravilloso. Afirma la identidad, no sos huérfano o huérfana, sino que sos de Él. Claro, exactamente. El único que puede restaurar eso es Dios, ¿no? Y, por ejemplo, hay varios ejemplos en la Biblia, pero voy a hablar de una cosa. Cuando uno en una familia nace su primer hijo, que es el primogénito, por lo general ese hijo tiene una marca diferente a los otros. ¿Por qué? Porque ese hijo es el que va a enseñar a un padre a ser padre, porque no lo ha sido nunca, y ese hijo le enseña a ese hombre a ser cariñoso, a ser paciente, a ser amoroso. Es decir, ¿cómo aprendemos nosotros a ser padre? Con nuestro primer hijo. Entonces, después, claro, hay un problema cuando nacen otros hijos, porque ya el segundo recibe de su papá todo lo que aprendió con su primer hijo, ¿no? Y tenemos que descartar en nuestras familias la comparación. Por lo general el primer hijo dice, claro, a este lo amás más que a mí, porque a este le das más cosas que a mí no me diste, a mí me prohibías una cosa, pero a este se la das, este es tu preferido, ¿viste? Empiezan esas cuestiones, y aún estando en la familia, a veces el primer hijo se siente huérfano, porque siente que un papá a los demás hijos le hace un montón de cosas que con él no lo pudo hacer, ¿no? No sé si vos lo has vivido, Romina. Personalmente, no he sentido... ¿Vos sos la mayor? Yo soy la más chica. Ah, la más Quizá chica. Puede ser por eso. No sé mis hermanas cómo se han sentido, si me están escuchando. Bueno, yo soy la mayor, entonces claro. Tuve no solo el rechazo, sino esta marca también, ¿viste? De que yo veía, nosotros somos 4 hermanos, yo veía que a los 2 más chicos, por ejemplo, mi mamá y mi papá eran totalmente distintos como fueron con nosotros. Ya no tenía rivalidad con ellos porque yo ya había conocido al Señor, entonces ya era distinta la cosa, ¿viste? Pero sé que en muchas casas hay rivalidad entre hermanos
por la atención que tienen los papás con los demás, ¿no? Sí, me sentía muy cuidada. Aún ahora me siento muy cuidada por mis hermanas. Sí, eso sí, puedo recordar que, bueno, la mayor me hacía dormir la siesta. Claro. Después la segunda, cuando yo ya era un poco más grande, me acompañaba a hacer cursos, a mi primer trabajo. O sea, sí me sentí muy cuidada y muy amada por mis hermanas. Aún me siento muy amada por ellas. Qué hermoso, qué hermoso, porque no se da en todos los casos. Después hay otro caso, Romina, que hoy día es muy, muy, muy común. En mi época no, pero estos últimos años muy común, las familias ensambladas. Pero lo más común. Entonces, ¿qué pasa? Una mamá trae hijos de otro papá, un papá trae hijos de otra mamá, se forman una familia y a veces hasta tienen hijos ellos, los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no? Y tienen hijos, pero ¿qué pasa a veces? Que yo lo veo, en el colegio se ve, en el colegio uno ve mucho porque los niños expresan todo. Vos ves lo que expresa un niño y te das cuenta de lo que está pasando en las casas, ¿no? Muchas veces las mamás dicen al papá que se ensambló en esa familia: a mi hijo no lo vas a corregir, a mi hijo no le vas a decir nada porque vos no sos el papá. Y el papá le dice a la mamá: a mis hijos vos no lo vas a corregir porque no sos la mamá. ¿Qué pasa con eso? Que esos hijos que entran a formar parte de esta familia ensamblada se sienten huérfanos. No se sienten en familia, no se sienten que el que ahora está con mamá es mi papá de la situación, porque tienen otro papá, pero estando viviendo juntos que tenga... Claro, su padre por afinidad sería. Claro, que tenga la capacidad de atenderlo, de amarlo. Es decir, el papá que entra a formar parte de una familia así, o la mamá, tienen que adoptar a los que vienen como hijos. Por más que tengan otro papá y otra mamá, los tienen que adoptar y amar y atender como a sus propios hijos. Porque si no, ese niño que viene de otro lado se va a sentir siempre huérfano, aún estando en familia. Entonces, se ve mucho la diferencia que hacen los papás de un hijo de uno y de un hijo del otro. Y esto se ve en la violencia dentro del colegio. Mira, nosotros teníamos un ejemplo, te voy a dar. Un niño que tenía 8 años. Durante todo un año no habló en el colegio, no escribió en el cuaderno, y la maestra ya no sabía más qué hacer. Pero cuando la maestra se le acercaba, empezaba a las patadas, a subirse arriba del escritorio, a pegar a todo el que se le acercara. No había forma. Bueno, llamaban ¿qué pasaba? Los papás estaban separados. Los papás eran policías los dos. Entonces, ¿qué pasa? Viste que ellos tienen guardias que trabajan a veces 48 horas. Entonces, este niño, cuando estaba con la mamá, estaba 48 horas solo en la casa. Y cuando estaba con el papá también, porque los papás eran los dos policías separados, pero tenían estas guardias donde el niño quedaba solo. Un niño de 8 años o 10, a lo sumo tenía 10, no me acuerdo, pero a lo sumo tenía 10. Entonces, este niño tenía ese espíritu de orfandad que lo expresaba a través de violencia. Bueno, llegó fin de año, la maestra ya no sabía qué hacer porque el niño no había escrito nada, no sabía cómo calificarlo. Y entonces, bueno, hizo, ¿cómo se llama cuando hacen a fin de año? Ay, no me sale la palabra. La reevaluación del año. Tiene otro nombre, pero la reevaluación. Entonces, en diciembre... El informe sería. No, para ver si podía pasar, porque no había escrito... No, ¿cómo lo evaluaban? Para poder evaluarlo. Entonces, bueno, en diciembre lo atendió a él solo. Ya habían terminado las clases, pero viste que hay unos días más que las maestras tienen que estar. Y bueno, le dio las clases.
El niño escuchaba, pero no hacía nada. Lo mandaron a febrero. Dice, bueno, vamos a darle otra oportunidad en febrero. Cuando vino en febrero, la maestra empezó a hablarle. Antes de darle la clase empezó a hablarle, a atenderlo. No sé si no le preparó algo para tomar. ¿Viste? Lo atendió, lo acarició. Y el niño empezó a hablar. Y le dijo que él hacía todo eso para que por lo menos cuando él se ponía violento el papá o la mamá vinieran. ¿Te das cuenta? ¿Sabes lo que hizo ese niño en febrero? Era un niño sumamente inteligente. Dio todo excelente. La maestra, yo me acuerdo que, viste, nosotros en el colegio tenemos aulas abajo y aulas en primer piso. Bajó con este niño llorando la maestra, llevándolo a la directora y le dijo, fíjese lo que hizo, mire lo que hizo. Dice, estoy emocionada de que este niño, con un poquito de atención, fíjate lo que rindió. Se sintió amado, se sintió atendido. Yo digo, qué tremendo, Romina, que nosotros a veces como padres no nos damos cuenta que estamos arruinando, así la palabra, pues lo tengo que decir clarito, la vida de una persona, que es ese niño. Qué importante es el amor, el abrazo, la atención, estar presente, pero con sentimientos. Exacto, yo les digo a las mamás y a los papás cuando tengo oportunidad de hablar, mirá, si vos tenés que trabajar porque no tenés otra opción, porque hay mamás solas que atienden a sus hijos, entonces no tienen otra opción que tener que trabajar, porque ¿cómo hacen para darle lo que necesita? Entonces yo les digo, cuando vos volvés de tu trabajo, aunque sea media hora, dale media hora de atención específica y exclusiva a tu hijo. Tu hijo no necesita más que un ratito que sea solo para él. No lo mezcles con un celular o con otra cosa que estás haciendo. Dedícale algo, un poquito de atención específica para él. Y decile que lo amás, y decile que no tenés otra opción que trabajar, pero decísela. Y el niño entiende, el niño necesita saber que para la mamá o para el papá es importante. Y el poco tiempo que le demos que sea de calidad y exclusivo. Que muchas veces lo hacemos mezclado con otras cosas, ¿no? Yo me acuerdo una vez que nos quedó marcado a mi esposo y a mí, mi hija menor, un día, no me acuerdo qué estaba haciendo José, y le dice, pero vos no me atendés a mí. Pero ¿cómo, hija, que no te atiendo? Si estoy todo el día acá, ¿no? Claro, José, mi esposo, atendía gente y estaba en casa. Entonces, ella le dice, sí, vos atendés gente, pero a mí no me atendés. Claro. Eso lo viví yo también. Eso, en la casa de un pastor, porque mi esposo era pastor, a nosotros esta niña nos hizo ver que no hay que mezclar las cosas. El niño que un padre lo atiende con cosas mezcladas, él se siente que no es importante, que los demás son más importantes que él. Y para nosotros lo más importante es nuestra familia y nuestros hijos. Y después mi esposo siempre decía, si yo pierdo mi familia y gano el mundo, no gané nada, perdí todo. Él siempre decía, si yo no tengo tiempo para atender a mis hijos, ¿de qué sirve que atienda a los demás? No sirve de nada. No sirve de nada. Ahora, si yo tengo, y bueno, y ahí empezamos con mi esposo a cambiar, a dedicarle tiempitos de exclusividad. Una salidita con un hijo. ¿No tenés plata? No importa, salí a un parque, a una plaza, anda a dar una vuelta en bicicleta con tu hijo. Llévale algo que le gusta, una galletita, algo que sienta el niño, que vos ese tiempo es para él y que estás para él. No se necesita mucho.
No se necesita mucho y nosotros tenemos el privilegio de tener la playa acá, en la costa. Así que también podemos ir a un ratito al mar. Lo que le guste al niño. A jugar con la arena. Lo que le guste al niño. Entonces, no se trata de dinero. Porque al niño no le importan los regalos. Porque un regalo un niño le gusta. ¿Cuánto tiempo lo tiene? Hasta que se le pasó el entusiasmo. Pero media hora de atención de un padre o de una madre queda grabado para siempre en nuestra alma. Y eso modifica nuestro carácter y nuestra vida para siempre. Entonces, mirá si será importante. Yo lo digo porque nosotros como padres hemos fallado. Como todo padre, hemos aprendido a ser padre con ellos. Pero algo que teníamos con mi esposo es que cada vez que fallábamos como padre y que nos dábamos cuenta o que ellos nos hacían ver, porque un niño te marca lo que está mal. Porque si vos a un niño le decís no mientas y después el niño te encuentra mintiendo a vos, te dice, papá, ¿cómo? Me dijiste que yo no mienta y vos estás mintiendo. Entonces, los padres son referencia para un niño. Entonces, cuando nosotros nos equivocábamos como padre, que nos hemos equivocado, siempre le pedíamos perdón. Siempre tuvimos ese corazón de pedirle perdón, hijo, me equivoqué, o te pegué enojado, o te viste que uno a veces le da un chirlo porque está enojado, y al niño le duele, no el chirlo, le duele el enojo nuestro, eso es lo que le duele. Entonces digo, reconocer que nos hemos equivocado no nos hace menos, nos hace grandes, y hace que el niño en su corazón y en su alma borre el dolor de que le hicimos por haberlo o disciplinado mal, o haberle dicho cosas estando enojado, o no haberle dado atención, o haber hecho injusticia, porque a veces, viste que a veces decimos, alguien nos dice, tu hijo le pegó a otro niño, y nuestro hijo viene y nos dice, mami, yo no le pegué. Y a veces le creemos más al otro que a nuestro hijo, ¿no? A veces los niños mienten, pero nosotros como padres sabemos cómo son nuestros hijos. Entonces, también cuando un niño nos dice algo y nosotros no le creemos, también les duele. Flora, Sí. ¿y qué podemos hacer cuando nuestros hijos ya están grandes, ya son grandes, Sí. y nosotros reconocemos que hemos fallado como padres cuando ellos eran niños? ¿Qué posibilidad tenemos de poder remediar eso? Mira, a mí Dios me dio una estrategia que a nadie me la enseñó. Yo me acuerdo que una de mis hijas se estaba por casar. Entonces yo le digo, bueno, mira, digo, nos vamos a tomar una semanita antes de que te cases y vamos a charlar. Nos tomamos 5 días. Le digo, el primer día, vos me vas a decir todo lo que te dolió a vos como hija de parte mía, o de parte mía y de papá, y yo me voy a callar y te voy a escuchar. Al siguiente día, digo, yo te voy a decir todo lo que me dolió a mí como madre de tus acciones, y vos te vas a callar y me vas a escuchar. Digo, y al tercer día, yo te voy a pedir perdón de todo lo que vos me dijiste que te dolió. Y que había cosas cuando mi hija me dijo que yo, la verdad, nunca pensé que le habían dolido. Y entonces le pedí perdón. Y después le digo, al cuarto día, vos me vas a tener que pedir perdón de todas las cosas que me dolieron a mí como madre. Y al quinto día nos abrazamos, las dos oramos, nos pedimos perdón y cerramos esa puerta de dolor. Y hasta el día de hoy, nunca más de todas esas cosas volvió a la memoria de ninguna de las dos. Qué bueno, qué lindo. Fue El tremendo poder eso. de la restauración. Romina, fue tremendo porque yo digo que Dios me lo puso en el corazón, porque yo no lo había escuchado de nadie, ni nadie me lo había enseñado, pero yo dije, yo no quiero que mi hija se vaya de mi casa
con cosas no resueltas, o con dolor, o con lastimadura, o con algo que hayamos hecho nosotros. Y a veces, yo escuchando a mi hija, hubo un montón de cosas que yo nunca creí que eso le hubiera dolido. Alguna palabra, un gesto, cosas que nunca nos imaginábamos con nosotros. Bueno, y ella después, antes de irse de casa, de casarse, nos dejó una cartita que yo la encontré después que ella se fue de luna de miel en mi mesita de luz, agradeciéndonos todas las cosas que habíamos hecho nosotros por ella como padre y pidiéndonos perdón de todas las cosas que ella como una adolescente había hecho por rebelión, pero no porque de rebelde por rebelde, ¿viste? Pero fue tan lindo, todavía la tengo guardada esa cartita. Y Qué yo lindo. digo, con cosas tan sencillas, ¿cómo podemos solucionar? Pero tenemos que humillarnos y reconocer que como padres fallamos todos los días, pero tenemos el recurso de pedir perdón, de humillarnos, y ese perdón borra, sana, restaura el corazón de nuestros hijos. Qué bueno, y no dejar pasar mucho tiempo. No dejar pasar. Hoy que estás escuchando esto, podés accionar ahora, ya. Sí, lo antes posible. No dejar pasar más tiempo. Sí. Así que bueno, mira, Romina, ya estamos cerca de la hora. Es un tema para hablar mucho más. Nosotros siempre decimos que esta es una charla, no es un tema que nosotros podamos explayarnos y explicarlo, porque tendría 2 horas para hablar de este tema, pero tratamos de que sea como cuando vos te sentás en una mesa y charlas de un tema, no podés ir a profundidad total. La profundidad la tenemos que después en casa buscarla en la palabra de Dios, sí, y con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Así que bueno, eso es por lo menos hoy lo que queríamos traer, que creo que son herramientas, papá y mamá que nos estás escuchando. Son herramientas que no te van a costar nada, pues no la tenés que comprar en ningún lado. Son herramientas que todos disponemos. Tiempo para nuestros hijos, porque es poco el tiempo que van a estar con nosotros. Y después nos vamos a lamentar de extrañarlos. Después nos vamos a lamentar de que no nos atiendan. Y siempre lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Eso. Así es. Flora, ¿qué tal si haces una pequeña oración para aquellos que nos están escuchando y que puedan tener la fuerza para poder vencer todo esto? Como padres, primeramente, para que puedan sentir ese anhelo y ese deseo de restaurar la relación con sus hijos. Y aquellos hijos también de tener ese anhelo, ese deseo de restaurar esa relación con sus padres y poder acercarse un poquito más a Dios y en amor comprender que no estamos solos, que no somos huérfanos, sino que el Señor nos ha adoptado como sus hijos y que hay una esperanza. Sí, hay una esperanza y que hay fe, que podemos ser transformados, que podemos ser cambiados, que podemos ir cada día mejorando un poquito más y llegar a poder tener ese amor del Señor en nosotros para poder darlo a aquellos que nos rodean. Sí, yo digo, si Dios me sacó a mí de ese lugar, lo puede hacer con cualquier persona, ¿no? Y lo lindo es que cuando nosotros somos rescatados de ese espíritu de orfandad, no lo volvemos a transmitir a nuestros hijos. Por ejemplo, mis 4 hijos jamás se sintieron huérfanos. Sí, me han reclamado alguna cosa que la tuvimos que solucionar, pero son hijos que aún a sus hijos, a mis nietos, han podido ellos transmitir este legado de ser padres presentes. Padres con un montón de errores, pero padres presentes, que el niño no se sienta huérfano teniendo padres vivos, ¿sí? Eso es tremendo, es muy importante. Bueno, gracias, Señor,
por este tema que podemos traer a la mesa y que es toda una realidad, y que cada día puedo entender más este pasaje de Malaquías donde dice que vos vas a volver el corazón de los padres a los hijos para que el corazón de los hijos se vuelva a su padre. Un hijo no tiene problema de volver su corazón al padre cuando primero su padre vuelve su corazón a él. Así que, Señor, te pido en este día que hables al corazón de los padres que han estado ausentes, padres que tienen niños con las características que estuvimos mencionando, Señor, que puedan tener la fuerza de voluntad y la valentía de pedir perdón, de reconocer y de restaurar y de sanar ahora a tiempo a estos niños que teniendo familia, teniendo padres, se sientan huérfanos. Señor, para que el día de mañana estos niños no sean atacados y sean víctimas aún de suicidio. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que libres a estos niños de este espíritu de orfandad y que avives en el corazón de los padres esa paternidad que todo a nuestro alrededor hace que no la podamos ejercer, pero que los papás que escuchen este mensaje sean tocados por el Espíritu de Dios y renuncien a cosas por amor a sus hijos. Sus hijos no necesitan cosas materiales, sus hijos los necesitan a ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Nos podés llevar a todas partes. Escúchanos a través de radiokeila.com.ar. Estamos donde vos estés. Charlas de Mesa, tu espacio para crecer juntos en Cristo. Daniel Calvetti, mi querido amigo Restrepo, ¿cómo dice? Más de lo que necesito. Mucho más. Muchas gracias al pastor Luis Ortiz, que se ha comunicado con nosotros al 11 59 00 46 36. Agradeció por el tema que hemos tocado, se sintió identificado. A ver, ahí te abro el micrófono, Flora, está cerrado. Gracias, pastor, por comunicarte. Sabemos que ha sido de bendición para nosotras también escuchar y tratar este tema que nos toca y que pueda ayudarnos a poder aplicar en nuestras vidas también esa paternidad del Señor hacia otras personas. ¿Sí? Entendemos que como pastores es importante. Es importante poder llevarle a las personas, a la comunidad, esta paternidad de parte de Dios. Es muy importante, así que gracias Luis Ortiz por comunicarte con nosotros, y la verdad que estoy agradecida a Dios. También me ha conmovido, como a muchos le ha conmovido la historia que contaste de este niño. Sí, tremenda. La verdad que sí, estoy conmovida, emocionada y también agradecida, como muy dice agradecida por la palabra de Dios, que es tremenda. Exactamente. Bueno, y quería también, además, aparte de esto, avisar y convocar a las personas que se quieren hoy acercar a la plaza de aquí del Tango, aquellas que están cercas en el partido de la Costa. A las 16 horas hay una convocación, ¿sí? de adoración pública. Así que si querés acompañarnos, vamos a estar ahí a las 16 horas en la plaza. Estás también convocada para adorar al Señor. Amén.
Sí, gracias a todos los que nos están escuchando y bueno, hasta la próxima, que el Señor les bendiga mucho y esperamos que esta palabra sea restauradora y sanadora. Así es, te mandamos un abrazo, miles de bendiciones y nos reencontramos en el próximo programa. Bendiciones. Bendiciones. Porque alumbras mi vida, porque soy hombre nuevo, por mostrarme el camino. Señor, te doy gracias por todo lo que tengo, por la noche y el día, porque tú eres mi guía. Señor, te doy gracias porque alumbras mi vida, mi tierra linda, porque soy hombre nuevo, y mi salud, por mostrarme el camino. Como dice, Señor, te doy gracias un día más por todo lo que tengo, para adorarte, por la noche y el día, para cantarte, porque tú eres mi guía y bendecirte. Señor, te doy gracias. Estamos cerrando una nueva edición. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Hasta aquí llegamos con Charlas de Mesa, tu espacio para crecer juntos en Cristo. Si va pa para